Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Sobreseídos, abogados que hablan. Día viernes y estamos comenzando un nuevo capítulo de Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan. Mi querido Gustavo Lorca, ¿cómo estás? Muy bien, como día viernes. ¿Cansado? Ayer tuviste batalla. Ayer tuve batalla, sí, en Sin Filtro. Incluso estuvimos hablando de lo que hemos hablado en este programa. Estuvimos hablando del tema de los peajes y los tags. Sí, pues así pude apreciar que nosotros nos adelantamos con el tema por lo menos una semana antes que esto se hiciera más polémico, de debate. Más objeto de debate. Sí, sin duda. No, estuvo simpático. Esta semana ha sido una semana con mucha cosa. Con harta noticia. Con harta cosa en todo sentido. En el Mundial. Ayer ganó Francia. En fin. Hoy día juega Argentina, entiendo. Y bueno, y está... Hoy día también jugó Djokovic con Sinner. Djokovic, 39 años. Wimbledon, semifinales de Wimbledon, torneo de tenis. 39 años contra Yannick Sinner, el número 1, 24 años. Así que hay una batalla interesante de generaciones y también que da cuenta de que el rendimiento físico que antes uno era viejo a los 30 años, 32, 33 años se consideraba hace 30 años una persona ya muy madura, a los 50 ya eras un anciano. Sí, claro. Hoy día la verdad que la esperanza de vida en Chile ha aumentado mucho y hoy día uno lo ve en el deporte. En el mundo en general y eso se traspasa al deporte. Exactamente. Oye, bueno, simpática la introducción, fíjate, pero aprovechando en beneficio del uso del tiempo. Por favor. Que no es lo que a la mayoría de las personas nos sobra. A nadie diría yo. Muy por el contrario, es un bien muy preciado. Nosotros hoy día quisimos traerles a nuestros auditores un temazo, bueno, siempre consideramos que son temazos porque a nuestro juicio así lo son, que es el caso de Karen Rojo. ¿Por qué? Porque es una mezcla de lo que suele ser nuestro programa a veces cuando hacemos estos capítulos especiales de causa abierta para no olvidar. Aquí tenemos efectivamente una causa abierta para no olvidar, pero que esta semana, y la verdad es que esto fue hace un par de días, no más allá que eso, dio noticia. Y dio noticia porque Karen Rojo, la ex alcaldesa de Antofagasta, que fue condenada por 2 delitos, fraude al fisco y negociación incompatible, a 5 años y 1 día, eso quiere decir cumplimiento efectivo de cárcel. Recordemos que ella se termina yendo del país el mismo día que la Corte Suprema rechaza su recurso de nulidad, sin tener, te vamos a entrar en detalle, esto es la intro, sin tener una medida cautelar como hubiese sido el arraigo, que hubiesen pedido que ella se fuera a Países Bajos. La noticia... Que es lo natural y obvio, ¿no? Cuando tienes un delito donde tienes la posibilidad de que alguien se escape o no cumpla la pena o no cumpla con lo que el tribunal determine, normalmente los tribunales más fácil, y el Ministerio Público debe haber pedido la medida cautelar. Y los querellantes también. Ojo, sí, querellantes también. Bueno, el tema es que lo que sale hoy en las noticias y lo que constituye noticia propiamente tal es que Karen Rojo ya... A ver, dicho de otra manera, la justicia de Países Bajos ya dio luz verde para el proceso de extradición. Debiese estar llegando dentro de aproximadamente 2 semanas a Chile. Entonces, la gran incógnita tiene que ver con que ella ha estado, durante su estadía en Países Bajos, ha estado privada de libertad. Ya conversaremos en qué condiciones, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero el tema es que vuelve a Chile a hacerse cargo y a cumplir su condena. Así Vamos es. a ver en qué condiciones. Pero cayó bajo ella, la verdad de las cosas. No, yo creo que la hizo muy bien. No, yo creo que la hizo muy, muy bien. Sí, además que, digamos una cosa, ella, bueno, efectivamente, ¿quién es ella? Ella es de profesión, ella es química farmacéutica y tuvo un paso por la Seremía de Salud Antofagasta en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Fue objetada incluso por la Contraloría, pero ella es química farmacéutica. Entra a la política relativamente tarde y ejerció como alcaldesa entre el año 2012 hasta el año 2020, en que... O sea, tuvo 2 periodos. Exactamente, para la ciudad y comuna de Antofagasta. Para la ciudad y comuna de Antofagasta, sí. Bueno.
precisamente dentro del marco de su cargo como alcaldesa, es que el 27 de julio del 2020 termina siendo suspendida de este cargo debido precisamente a la incompatibilidad del ejercicio en su calidad de alcaldesa a propósito de esta investigación que se inicia por el delito de fraude al fisco. Luego se amplía y vamos a ver por negociación incompatible, y todo esto en el marco del denominado caso Main. Que hay que hacer un poquito de memoria y esa es la idea de hacer un poquito de refresh. Es lo que vamos a ir viendo. De hecho, el 19 de noviembre del año 2020 renunció oficialmente a su cargo. Y el 18 de enero del 2021 fue condenada a 5 años de presidio efectivo, a una multa y a la inhabilitación perpetua para ejercer derechos políticos. Y desde el 13 de julio del 2022 se encuentra, entre comillas, prófuga. No entre comillas. Se encuentra prófuga de la justicia realmente. Técnicamente no. Pero técnicamente no, exacto. Es lo que vamos a discutir un poquito más adelante. Y es detenida, como ya todos saben, en Países Bajos. Y la pena que se le impuso en Chile después de todo el proceso, recordemos que estaba solo pendiente la ratificación o la revocación de la pena por parte de la Corte Suprema, por lo tanto... No era la revocación, Gustavo, más bien era el recurso de nulidad que había presentado la defensa, que finalmente la Corte Suprema lo rechaza, por lo tanto queda firme y ejecutoriada su condena a 5 años y 1 día. Exacto. Eso es. Bueno, pero a ver, Karen Rojo, claro, nosotros hemos ido a lo principal, pero ella, tú dices, entra tardíamente, pero la verdad es que no sé si tan así, porque tiene un paso previo en la política. Ella se inicia en el año 2012, ojo, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, asume como máxima autoridad sanitaria la Secretaría Ministerial en la Seremi de Salud de Antofagasta, y se desempeña en ese cargo hasta el 11 de julio. Ojo, porque aquí la Contraloría, no, en aquel entonces no era la señora Dorothy Pérez, objeta su nombramiento porque a juicio de este órgano contralor ella no cumplía con los requisitos y la normativa fijada para dicho cargo. Por lo tanto, su labor previa que había tenido el Servicio de Salud Metropolitano del Norte no le parecía suficiente y no podía estimarse por el órgano contralor como suficiente para acreditar su experiencia. ¿Y por qué hacemos el punto de esto, Gustavo? Y tú lo vas a ver ahora. Es porque ella empieza a mostrarse mucho. O sea, este cargo de Seremi de Salud le servía bastante. Es como Rosso Yarzo. ¿Quién no conoce a la doctora Rosso Yarzo? Qué miedo. Sí. Porque siempre anuncia cosas terribles. Y ella era la reina de las fiscalizaciones. De hecho, era muy conocida justamente por eso. Y un poco lo mismo lo que pasa con la Karen Rojo cuando ejerce su cargo. De hecho, su gestión se caracteriza específicamente por las continuas fiscalizaciones sanitarias a supermercados, locales de comida rápida e incluso cementerio general de Antofagasta. Y de hecho tuvo una serie de decisiones como autoridad, como Seremi, que generaron mucha polémica, tales como la prohibición del funcionamiento de la planta de Enaex en Mejillones, el cierre de una serie de locales nocturnos, así como el ecoalbergue canil del municipio de Antofagasta. Entonces, al final, que incluso le generó, ella como autoridad, le generó una multa al municipio del cual ella después iba a postular en el futuro, como ya veremos, al cargo máximo, que es el ser alcalde del lugar. Pero definitivamente este cargo de Seremi, o la Seremía, le sirvió bastante, porque precisamente tuvo tanta exposición mediática que ahí empezó a despertar el interés por parte de algunos sectores de Renovación Nacional, precisamente para llevarla como candidata a la alcaldía de Antofagasta. Luego, tanto es así que una vez que ella sale del gobierno regional, a propósito de lo que falla en la Contraloría, ya el año 2012 Rojo confirmó su intención por competir en las elecciones municipales, pero ella quería irse como independiente. En su primer momento su candidatura fue rechazada por aparecer como militante de RN, porque ella quería marcar esta diferencia. Siempre se ha asociado al sector de derecha, pero como independiente. De hecho, nunca militó hasta la fecha en ningún partido político cercano así a la UDI y a RN. Pero finalmente, tras una reclamación al Tricel, presentó evidencia para acreditar que, como yo lo decía, que ya finalmente no tenía afiliación al partido político a Renovación Nacional, por lo tanto termina aceptándose su candidatura. De hecho, y ahí parte su carrera política más potente. Y de hecho la razón del cuestionamiento de ella, de su militancia en Renovación Nacional, es que la ficha de afiliación no tenía su firma. Claro. Y la gente se va a acordar mucho porque esto tiene que ver con una forma antigua. Hoy día es más difícil porque es una afiliación
con tu clave única en el sitio del CERVEL, afiliación o desafiliación de partidos políticos. ¿Cuántas cosas han pasado, Gustavo Lorca, con esas candidaturas? ¿Cuántos listados por salvar a los pingüinos de Humboldt o otra causa humanitaria? A mi hija le pasó. Y después aparecía inscrita en un partido político. Eso es muy viejo. No lo voy a nombrar, pero dice relación con un candidato que es insistente en llegar a la presidencia, digamos, y nunca lo logra, pero por ahí anduvo. Y le pasó. Y que estuvo... ¿Cómo? Sí, pues a mi hija le pasó. No. A mi hija le pasó que ella, efectivamente, de verdad que ella firmó por una causa medioambiental, en un contexto, no sé, la universidad. ¿Ese partido no era el PRO? Por ahí va. Ah, por ahí va. El de Meo. Y estaba indignadísima, porque ella me decía, mamá, yo no milito en ningún partido político y menos voy a permitir que de esta forma yo me vea envuelta en algo que no me interesa participar. Bueno, justamente ese paréntesis es para explicar un poco por qué ella, este cuestionamiento inicial que tuvo cuando quiso ser candidata como independiente y aparecía como militante de RN, y eso fue un intríngulo que se resolvió. De hecho, en diciembre del 2012 ella participa en la elección y gana con una tremenda votación de un 47,9% de los votos. Como en calidad independiente. Recordemos que en ese tiempo ser independiente, y todavía creo que es un valor, pero en ese tiempo estaba muy fuerte el hecho difícil, de... ¿no? Hoy día yo creo que está más... A ver. O es al revés. A ver, yo creo que los independientes, de hecho en la última elección parlamentaria, los independientes eran en sí mismos mucho más poderosos que cualquier lista de candidatos militantes de algún partido. Ahora, yo creo que nadie es realmente independiente, y yo creo que es 100% independiente, por cierto. Tú abrazas alguna causa o alguna línea de pensamiento, y por lo tanto hablar de independencia, la verdad, las cosas que... Yo creo que es un poquito hipócrita y un poco engañar a la gente, porque al final tú terminas viendo que los independientes... Hay que una van por cercanía con... Por cierto, entonces negar eso es Oye, tratar de tapar el sol con... ¿Con qué porcentaje gana ella la alcaldía? Gana con un 47,9% y... desplaza y le gana la elección a Marcela Hernando, que es actual diputada por el Partido Radical en Antofagasta, que fue ministra de Minería del gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, a ella es la que le gana la elección. La desplaza. Así es. Bueno, y esto le quedó gustando a la señora Karen Rojo. Y no tiene ningún pecado aquello, digamos, de ser alcaldesa. Tanto es así que para las elecciones municipales posteriores, que son las del 2016, busca la reelección. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante, entretenida y compleja para ella, ¿no? Y esta vez, y tal como lo comentábamos, nuevamente lo hace como independiente, porque ella desecha participar en una primaria del Pacto Chile Vamos. Y fíjate que termina siendo electa, pero esta vez no de una manera tan arrolladora, sino que con un 28% de los votos. Así es. Sí. Bueno, baja su nivel de votación de la primera elección. Y de hecho empieza a ser considerada cercana a la derecha. Y yo creo que este tipo de cositas van mermando un poco o van poniéndole piedras al camino de cualquier político, que básicamente en las elecciones presidenciales del 2017, y a pesar de haber sido alcaldesa y haber ido por el pacto de la derecha, etcétera, apoya a Alejandro Guillé como candidato a la presidencia, y que termina perdiendo y asumiendo en su segundo periodo el presidente Piñera. Y en ese sentido, claro, en ese mismo instante, mira la contradicción, o a lo mejor no tan contradicción, porque puede ser que haya sido amiga de Guillé, de la zona, en fin, y haya habido algún tipo de acercamiento más personal, pero luego su acercamiento ya no es con RN, es con la UDI. Bueno, claro, de hecho la UDI empieza, y fíjate qué increíble, empieza a analizar, porque a ver, un pequeño paréntesis, Karen Rojo es una mujer, yo creo que es bastante carismática, buena moza, que decirlo, bastante guapa, llama la atención, una mujer muy de buen look, de buen ver, de buen verbo también. Entonces eso despierta el interés en la UDI, que empieza a evaluar y a barajar la posibilidad de apoyarla como candidata al Senado por Antofagasta en las próximas elecciones. Pero ¿qué pasa? Que ella queda suspendida de sus funciones como alcaldesa, a propósito de este juicio que ya vamos a conocer un poquito más en detalle más adelante, precisamente por actos de corrupción.
termina siendo reemplazada en el cargo por el concejal Ignacio Pozo hasta el 19 de noviembre del año 2020. Sí, claro. Estábamos ahí en plena pandemia. Y ahí es cuando Karen Rojo formalmente presenta su renuncia a la alcaldía antes que se venciera el plazo para no quedar inhabilitada. Porque la idea de ella era precisamente poder presentarse eventualmente al Parlamento. Exacto, como candidata a las elecciones del año 2021. Así es. Y de hecho, el 15 de junio del 2018, vamos a ir de atrás para adelante porque esta historia se cuenta un poquito así, pero Rojo es formalizada por el delito de fraude al fisco a raíz de la contratación a través de la Corporación de Desarrollo Social, que es básicamente la corporación municipal, es una corporación municipal. Perdona, son estas corporaciones que no alcanza la Contraloría a fiscalizar. A fiscalizar. Ya, y que es la que es respecto de la cual, es respecto de lo cual... la vía por la que muchas alcaldías y muchos alcaldes han logrado... Yo te diría que el 99% de los fraudes a las municipalidades, exacto, o malos usos de fondos fiscales en las municipalidades se produce justamente a través de esta ventana, que ya no es una ventana, sino que una puerta, ya no una puerta, sino que un portón gigante y abierto de par en par, que como son las corporaciones municipales, que obviamente no están sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Y que a mí me llama la atención, siempre lo digo, lo repito como mantra casi, porque me parece a mí que si quisiéramos cuidar los fondos fiscales y que estos alcanzaran para las necesidades de las personas y mejorar los servicios públicos, sería solamente cosa de controlar y fiscalizar correctamente el gasto de los fondos fiscales en las corporaciones municipales, pasarlas al control de la Contraloría o modificar la ley de orgánica constitucional de las municipalidades y prohibir derechamente que funcione a través de personas jurídicas de derecho privado, digamos. Y bueno, yendo a esto, es a partir de esta que entre el año 2015 y 2016, Karen Rojo contrata a una consultora, a Main Comunicación Estratégica. Pero antes de eso, ¿cuándo fue formalizada? Fue formalizada el 15 de junio del 2018. Ya. Y por hechos que ocurrieron entre el 2015 y el 2016, que es cuando ella contrata a esta... Vamos a entrar a explicar el caso Main. Exacto. Y el quid del conflicto, y por lo cual es condenada finalmente, es que... Pero no se me adelante, pues, señor Lorca, por favor. Está bien. Estamos contando aquí, como este es nuestro capítulo de causa abierta, para no olvidar. Por supuesto. Entonces no se me adelante, estamos hablando de la formalización. Bueno, en la formalización, lo que se le imputa a ella, y por lo cual se le formaliza, es que habría contratado a esta empresa de comunicación estratégica para los fines de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, pero en realidad no era para eso, sino más bien era para asesorar a la alcaldesa en su campaña por la reelección. Eso me suena a algo conocido, digamos. Como que no es el único caso donde se ocupan recursos públicos para enaltecer imágenes. Por supuesto. Para reelecciones. Bueno, el caso es que después, fíjate que también fueron formalizados y son nombres bien interesantes de traer a la memoria. El director de la consultora, José Miguel Izquierdo, que es una persona bastante conocida, con bastante peso, ¿no? José Miguel Izquierdo José Sánchez. Miguel Izquierdo, que era ex secretario de la Corporación, ¿no es cierto?, Municipal de Desarrollo Social, Eduardo Vergara, bien digo, y el administrador municipal Héctor Gómez. Luego, en octubre de ese año, del 2018, la Fiscalía solicita extender el plazo de investigación, porque eso pasa normalmente cuando van descubriendo que hay más antecedentes y eventualmente te puede llevar a nuevos delitos. O aparecen nuevas cosas, ¿no? Como se dice popularmente, aparecen nuevas aristas. Digamos. Aparecen nuevas aristas dentro de este caso Main, entonces se extiende por 3 meses más y aquí se vuelve a repetir entonces. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente el año 2019, luego el 4 de julio, Karen Rojo fue reformalizada, es decir, ya había sido formalizada por fraude al fisco. Así es. Y esta vez es reformalizada además por el delito de negociación incompatible, o sea, en el marco de los mismos hechos. Exactamente. Entonces, en síntesis, son 2 delitos respecto del marco del caso Main, y ahí, bueno, se produce un cierre de investigación, luego se da un poquito más de plazo, pero lo importante aquí es que es reformalizada. Hay un concurso de tipos penales. Claro. Bueno, finalmente, el 12 de junio del... Así como que por fin. Por fin, el 12 de junio del 2020 la investigación fue cerrada para poder dar paso al juicio oral, cuya audiencia de preparación se realizó el 13 de julio
y posteriormente quedó notificado pues, para el juicio que se llevó a efecto a partir del 15 de septiembre del 2020. Esto fue bastante rápido. Pandemia. Sí, y fue bastante rápido. Y a raíz de esto último, en la apertura del juicio oral, el Consejo de Defensa del Estado afirmó que que en ese momento la exalcaldesa imputada y formalizada se encontraba suspendida de su cargo. Bueno, recién con ese acto ya se le suspende definitivamente de sus funciones. De su función como en términos formales, digamos. Claro. Bueno, un mes después de su renuncia a su cargo como alcaldesa, recordemos que ella renuncia para quedar, entre paréntesis, un poquito más, no sé si incólume, pero un poquito más liviana, si se quiere, para seguir el mundo de la política. Termina siendo condenada el 31 de diciembre, mire la fecha especial del año 2020, o sea, justo cerrando el año, y bueno, por los delitos, como ya lo habíamos dicho, fraude al fisco y malversación de caudales públicos, y esto con relación a los servicios que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta había contratado con la empresa Main. Esta condena, y aquí viene lo importante, porque ahí se empieza a gestar su vida, ¿no?, a Países Bajos. Esta condena fue informada por el Tribunal de lo Penal, el TOP de Antofagasta, el 18 de enero del 2021. Y aquí la pena es de 5 años y un día y el pago de una multa de 4 millones de pesos y fracción, pero aquí viene también algo importante, una inhabilitación perpetua para ejercer derechos políticos. Así es. O sea, el tema de la condena es importante, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis que la gente muchas veces a nosotros nos pregunta, Gustavo, ¿por qué son 5 años o por qué son 5 años y un día y no son 5? Y eso, en términos bien simples, las penas tienen hay distintos grados de penas. Sí, hay tramos temporales, digamos. Exacto. Entonces está el precio menor, precio mayor, etcétera. Entonces, dentro de eso, para hacer el corte, se marca entonces el precio menor, por ejemplo, en su grado máximo, empiezan 3 años y un día, terminan 5 años. Cuando son 5 años y un día, pasamos ya a precio mayor. Así es. Y en ese caso, lo importante y lo relevante, y por eso lo comento, es que cuando hay precio mayor, siempre cuando usted escuche, señor y señora en su casa, que es 5 años y un día hacia arriba, quiere decir que en principio es cárcel efectiva. No tienen derecho a acceder a beneficios, y esto va a cobrar relevancia más adelante durante el programa. Por eso quería hacer el comentario. De hecho, la defensa, cuando ella es condenada finalmente, como tú bien lo indicabas, que no lo hemos dicho, pero hay que indicar porque igual esto tiene cierta relevancia para la gente que nos está escuchando. El monto, entre comillas, defraudado... Hoy día parece una bicoca. 27 millones de pesos. Claro. Que hoy día, a la luz de los escándalos que hemos conocido, parece de miles de millones. Exacto. O sea, es solo recordar al Tronco Torrealba, a la Virginia Reginato, a Katy Barriga, a Juan Ramón Godoy, a José Luis Yáñez en Algarrobo, en Rancagua, en fin, y de todos los partidos políticos, Luis Plaza, en Cerro Navia, en fin. Lo que quiero decir es que la verdad que la suma es bastante nimia, pero los delitos efectivamente se cometen igual, y es porque hay una desviación de fondos públicos, digamos. Sí, sí. Y bueno, y su defensa, luego de ser condenada, después del fallo, interpone un recurso de nulidad en contra de la sentencia, que es rechazado finalmente por el 23 de marzo del 2022. ¿Vale? Claro. O sea, se demora casi un año en que esto se vea. Y al día siguiente se informa que Rojo o Cáspitas había salido del país con dirección a Países Bajos en un vuelo de KLM. Claro. Es que mira, vuelo alto para caer bajo. Estás poético hoy día. Con razón te dicen el poeta. Y lo más importante, no tenía inexplicablemente orden de arraigo nacional. Ya, ahí detengámonos un ratito. Por favor, que usted es la especialista. No tanto. A ver, pasa que ella, estando en pleno juicio, normalmente las medidas cautelares siempre se mantienen. Se mantiene la existencia de una medida cautelar. Lo que pasa es que van generalmente disminuyendo la intensidad. Tenemos muchos casos en que, no sé, hoy día, por ejemplo, Daniel Jadwe rebajó su medida cautelar, ya es de menos intensidad, se va poniendo más liviano. Pero siempre es bueno dejar a las personas que están siendo investigadas y enjuiciadas, dejarlas de una u otra manera vinculadas al proceso. Acá el error que se produce es un error tremendamente
importante, garrafal y una ¿Básico? cosa básico, una cosa que no se explica, y ojo, es no solamente por parte del Ministerio Público, sino que también del querellante. Porque en las audiencias previas a cuando se conoce el resultado, ¿no es cierto?, el rechazo por parte de la Corte respecto al recurso de nulidad planteado por su defensa, Karen Rojo ni siquiera tenía arraigo nacional. Ni siquiera tenía arraigo nacional, y eso es resorte. El tribunal no lo puede decretar de oficio, para que la gente lo sepa. No. Eso no es absolutamente ilegal si el tribunal lo decreta de oficio. O sea, Es una medida que tiene que pedir o el fiscal a cargo de o la fiscalía, digamos, o el querellante. O el querellante. Exacto. Entonces aquí, tirón de orejas para el Ministerio Público, con todo respeto, y tirón de orejas también con mismo respeto para el Consejo de Defensa del Estado, que en esa época, a la sazón, era querellante en esta causa. Y eso explica que Karen Rojo, algunos dirán muy hábilmente, pensando en sus intereses personales, porque ya había sido, o sea, ella ya sabía que había sido condenada a un cumplimiento efectivo, a cárcel efectiva, eso es lo que quiero decir, a cárcel real, efectiva, sin beneficios, sin nada. Ella ya estaba en conocimiento de aquello, con anticipación. Tuvo tiempo para planificar su viaje, tuvo tiempo para comprar su pasaje por la línea aérea KLM, tuvo tiempo para elegir el lugar, ojo, porque eso no es cualquier lugar donde uno se va, ¿no? Y termina, ella elige un lugar Países técnicamente hablando. Por supuesto. O sea, un lugar que si bien es cierto, ojo que con Países Bajos nosotros sí tenemos, no hay impedimento de extradición, pero claramente es un país en el que para ella le resultaba bastante amable. Recordemos que al inicio Karen Rojo alega ser perseguida políticamente. Sí, claro. Y llega con ese discurso, digamos, se plantea frente a las autoridades neerlandesas. Entonces, lo que quiero, y voy cerrando con esto, decir es que cuando ella sale del país, técnicamente ella no es prófuga. No, técnicamente no. Ella no estaba obligada ¿Y por qué? Porque a permanecer en el país. Porque no había una sentencia ejecutoria ahí firme respecto del fallo de su causa. Estaba todavía pendiente cuando ella sale. Pero más que eso, más que la sentencia firme ejecutoria, es porque no existía, exacto, mientras no estaba firme ejecutoria, no existía a su respecto esta orden de arraigo que le habría impedido salir del país, o podría haber salido. Evidentemente en ningún tribunal le da la autorización para salir con una condena de cumplimiento efectivo. Absolutamente. ¿Ya? Entonces, bueno, para ir cerrando un poco la historia y ya entrar de lleno en la materia de estas novedades que tenemos, en paralelo a esta causa penal que ya hemos comentado, ¿verdad? 4 concejales además denunciaron a Karen Rojo ante el Tribunal Electoral Regional por notable abandono de deberes e infringir de manera grave las normas de probidad. Y es así como a mediados del 2020, en plena pandemia, el órgano la termina inhabilitando para ejercer cargos públicos durante 5 años. Fíjate que ella apela a esta decisión. Sin embargo, el tribunal... ¿Pero por qué me haces spoiler? Ay, perdón. Pero ¿cómo, compañerito? ¿Cómo me haces eso? Estoy contando aquí con toda energía. Es como cuando uno cuenta un chiste. Y te cuentan estás en la mitad del chiste y tú haces el remate sin dejarme hacer mi remate. Es verdad, pero bueno, efectivamente termina rechazada. Mire, yo te quería proponer, porque nosotros en la pauta, Gustavo, tenemos acá toda la cronología del caso Maine. Pero en honor al tiempo, no sé si te parece... O tú quieres destacar algo del caso Maine, si es que nos vamos directamente ya a las últimas noticias respecto a Karen Rojo. Yo me iría a las últimas noticias porque la verdad es que... ya hemos contado la historia. Yo creo que sí, yo creo que es un poquito lo que interesa porque aquí se abren discusiones bien interesantes. Como por ejemplo, esto salió hace unos meses, pero tiene que ver con este caso, que es que cuando el tribunal rechaza la solicitud de pena mixta para Karen Rojo. ¿Y esto cuándo fue? Esto fue en el mes de febrero de este año, del año pasado, digamos, del 2025, claro. Ya. En que se rechazó la solicitud de la defensa en su momento, digamos, que buscaba acceder a una pena mixta, argumentando que la imputada ya había cumplido parte de su pena. Recordemos que está sentenciada a 5 años y un día. 5 años y un día. Inhabilitación para cargos políticos, Perpetua. derechos políticos, en fin, perpetua, etcétera, y las famosas multas de 4 millones y algo. Pero además, claro, ella lo que su defensa pide es que se le compute el plazo que ella ha estado detenida en Países Bajos como abono al cumplimiento de
el tiempo al cual ha sido sentenciada en Chile. Y aquí se abren sin duda algunas, de hecho ha cumplido técnicamente, ha estado presa por causa de esta causa, valga la redundancia, más de un 50% del tiempo, y por lo tanto, de acuerdo a nuestra ley... Más precisa, 51,7% según el abogado defensor Fidel Castro, se llama, el abogado defensor de Karen Rojo. Pero fíjate que en esa oportunidad, estamos hablando esto de febrero del 2025, la Fiscalía y el Tribunal le dicen, no señora, aquí la pena no ha sido cumplida en Chile, por lo tanto el beneficio que usted está pidiendo, que es el cumplir esta pena de manera mixta, argumentando lo que tú señalas, claro. Ellos señalan que el Ministerio Público y el Tribunal de Garantía dicen, no señora, aquí no corresponde. Pero esto todavía no está del todo escrito, ¿no? Absolutamente. De hecho, el Ministerio Público dice se opuso totalmente, obviamente, a esta petición. Además, después del chascarro no haber pedido arraigo y permitir que viajara a Países Bajos. Mínimo que se opongan. Creo que no solo Karen Rojo cayó bajo, sino que también la Fiscalía cayó bajo, el fiscal Acaro cayó bajo, porque esto se le pasó. ¿Qué dice la Fiscalía? Dice que básicamente la Fiscalía señala que la pena mixta no es un beneficio sustitutivo y por lo tanto no se puede aplicar. Y recalca que la exalcaldesa no ha cumplido su condena en Chile y que la aprehensión en el extranjero no puede considerarse como parte del cumplimiento de la pena de cárcel. Claro, además que ellos también plantean, el Ministerio Público dice, mire, a ver, momento, separemos aguas, una vez que se inicie el cumplimiento de la pena en Chile, es decir, aproximadamente 2 semanas más, cuando llegue Karen Rojo, se estima que llegue Karen Rojo a Chile, ahí se puede valorar la posibilidad de algún tipo de beneficio pena mixta. O sea, hay como que yo siento que baja un poquito el tono por parte del Ministerio Público de decir, no se me adelante. Si te das cuenta, no es un portazo, no es un no de entrada. Rotundo, no es un rotundo. Así es. Ya vamos a conversar por qué motivos, pero en el fondo es como ya, pero no. Yo diría que en buen chileno, y ustedes me van a perdonar, es como, no se suba por el chorro, señor abogado. Al menos no todavía. No por ahora. Exacto. No por ahora. Bueno, las cosas tienen su tiempo y ahora tienen su ritmo. Ahora el Tribunal de Garantía, digamos. Eso sí, rechazó, sí, pero con todo que digamos de que... respalda los argumentos del Ministerio Público. Exacto. Y en definitiva lo que le dice, mire, sabe que usted por ahora no va a poder acceder a ningún tipo de beneficio ni reducción de pena de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, digamos, porque hay que recordarle a la gente que en Chile en general, la regla general es que cuando tú cumples la mitad de tu pena, si no tienes antecedentes anteriores, y no tienes antecedentes anteriores, se cumplen un montón de requisitos. Sí. Que en general es no tener antecedentes anteriores, no condenas anteriores, y también los que dicen en relación con un buen comportamiento durante el tiempo que has estado privado de libertad. Esas es como las principales vertientes para acceder a beneficios. Exacto. Y básicamente la razón, sin duda que la razón por la que ella se va a hacer el cálculo de irse a Países Bajos es que el estándar o el standing de las cárceles europeas o en Países Bajos es infinitamente superior al estándar de las cárceles chilenas, digamos, de los penales chilenos. Pero sin duda, o sea, yo diría que en general, no todas las cárceles de Europa, pero hablemos de Europa occidental, digamos, ¿no? Dejando quizás de lado lo que antiguamente era Europa del Este. En general las cárceles son bastante más modernas, más amables, si se quiere, que las cárceles como las chilenas o las sudamericanas. En general, recordemos el caso del chileno que está condenado en Francia por el crimen de la chica japonesa. Narumi. Que está en Besanzón, entiendo yo, en una cárcel, Nicolás Cepeda se llama. Está en una cárcel que probablemente, aunque sea condenado a 20 o 40 años, va a estar en mejores condiciones que una cárcel acá en Chile. No, sin duda, hay una preocupación porque están en otro estado de desarrollo también, son países con un estado de desarrollo superior al nuestro. Claro, y a propósito de eso, comentarte que, mire, nosotros estuvimos buscando y comentarle a nuestros auditores que estuvimos buscando más información respecto a Karen Rojo, qué pasó en el intertanto, entre que ella se fue, ¿no es cierto?, el año 2020, y luego que conocemos esta semana que ya está prácticamente a pocos días de regresar a Chile en compañía de personal de la Policía de Investigaciones, dicho sea de paso, porque eso es un procedimiento bastante estricto al respecto. Se tuvo conocimiento, fíjate que en marzo del año pasado, del 2025,
que estaba encargada del aseo y aislada de las riñas, o sea, se estaba portando bien Karen Rojo. Eso era un poco la vida que ella tenía al interior de la cárcel en Utrecht. Y de hecho estudió. Alejada de polémicas, llevando una vida tranquila, ella, digamos, siendo una figura importante, etcétera, etcétera. Ha estado, la verdad es que realizando tareas en el taller, de un periodo de trabajo como encargada de acción en la de convivencia, o sea, súper bien portada. Bueno, súper bien portada y es lo que uno... Bueno, no siempre en los penales eso es posible porque muchas veces eres hostigado por los otros internos o internas, y en ese sentido, claro, a veces te ves envuelto en problemas dentro del penal que hacen que tu conducta no sea la mejor y eventualmente que no tengas acceso a ciertos beneficios dentro del mismo penal, sobre todo en cárceles europeas. O sea, en estos días han salido también, y vamos a la gente a mirar eso, esas imágenes que han salido en algunos reportajes a partir de del buen rendimiento que ha tenido la selección noruega en el Campeonato Mundial de Fútbol. Me encantan los noruegos con su alegría y su remo ahí. Exactamente. Y la verdad de las cosas es que cuando mostraban cómo era el estándar de las cárceles en Noruega, que hay muy poca criminalidad sin duda alguna, pero son verdaderos departamentos que hacen los que quisiera cualquier ciudadano chileno no estando en cárcel, digamos, con todas las comodidades necesarias. Bueno, ella además, y esto tiene que ver con las políticas criminales de estos países, evidentemente ella también cursó y completó varios tipos de capacitaciones y cursos. Por lo tanto, va a llegar mucho más preparada profesionalmente, digamos, a pesar de haber estado privada de libertad en Países Bajos. Es decir, el tiempo que ha estado, que ha sido bastante, ¿no? Esto transcurrido, estamos hablando ya de 4 años, ¿no? Ella, fíjate que ha aprovechado bien el tiempo en su estadía en Países Bajos. Así es. Porque, en síntesis, tiene un excelente comportamiento, cursos, o sea, está juntando puntitos y estrellitas para hacerse merecedora y acreedora de los beneficios de la estadía allá en Países Bajos, y luego de que eso sea también traspasado a sus consideraciones acá en Chile una vez que arriba el aeropuerto Arturo Merino Benítez. O sea, de hecho en Chile, y es bueno que la gente lo sepa, en los penales nuestros, en general, aquellos internos que se logran, entre comillas, reinsertar a la vida en libertad, en general los más bien portados son aquellos que se acercan al mundo evangélico, fíjate. Sí. Y yo que conozco las cárceles al interior, varias de ellas, uno puede notar que la conducta de las áreas donde están los evangélicos son ordenados, limpios, no hay peleas, todo el mundo se respeta, hay orden, incluso en las mismas literas que utilizan para dormir, que están siempre hacinados, es otro mundo. Es otro mundo. Entonces, de alguna manera lo traigo a colación porque acá en Chile se da por un tema más bien religioso, más que por una política del Estado, pero en Europa son políticas de Estado, digamos, que le aseguran al interno no perder su dignidad entre los penales. Estar privado de libertad, sin duda alguna, por el delito que hayan cometido, pero no estar privados de su dignidad. Y en ese sentido, bueno, de lo último es que la Cancillería ya le comunicó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta la llegada de la exalcaldesa Karen Rojo a nuestro país ya en el plazo de un par de semanas. Sí, pues de hecho el oficio 2700 fue enviado el 6 de julio por la Dirección de Asuntos Jurídicos. De ahí ya se señala y donde se cristaliza el hecho de que las autoridades neerlandesas pongan a disposición de de Karen Rojo, ponerla a disposición del Estado chileno, que en este caso este proceso de extradición es el país requirente. Así es. En este caso una extradición activa por parte de Chile. Ahora veamos un poquito, Gustavo, cómo es este proceso que se viene ahora, porque ella ya es cuestión de tiempo que va a llegar acá. Y bueno, ¿cómo ves tú esta llegada? Porque un poco ya lo adelantamos, ¿no es cierto? Tienen que viajar, los costos los asume el Estado chileno. Así es.
Bueno, o sea, hay que ir a buscar a la señora. hay que ir a buscar a la señora, hay que traerla con un par de funcionarios. Esto técnicamente funciona así. Van un par de funcionarios de la PDI a buscar a esta señora a Países Bajos. Claro. La traen escoltada, esposada, hasta que llegue, hasta que pise territorio nacional. Y de hecho lo explicaba ¿cómo se llama? El subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, De la don UCIEX. Álvaro Hernández. Del Ministerio Público. Del Ministerio Público, claro, que él explicaba, digamos, cómo era este proceso, pero fíjate que lo primero que hacen cuando ella llegue a pise la losa de Arturo Merino Benítez, que está con algunas grietas y algunas cosas según algún informe que pudimos observar, ya. ¿no? Pero va a pasar por una audiencia de control de detención Sí. en Santiago ante el juzgado de garantía que corresponda al aeropuerto. Es decir, Sí, que si mal no recuerdo es el primero de garantía de Santiago. exacto. Si mal no recuerdo. La verdad que yo he litigado muy poquitas veces en ese tribunal, pero efectivamente pasa un control de detención y fundamentalmente para esto es una formalidad, no baladí, digamos, sino que es parte de nuestro sistema procesal penal. Se controla, se chequea también su estado de salud y luego se pone a disposición del juzgado de garantía de Antofagasta, porque todo este proceso de Karen Rojo, que termina, digamos, con ella condenada, se da en la jurisdicción de Antofagasta y ahora está en manos del juzgado de garantía de dicha ciudad en la etapa de cumplimiento de esta condena. Y de hecho la pregunta que se hace siempre la gente es, oye, pero se escapó, ¿cómo va a tener algún tipo de beneficio? No, Es esto que no no agrava. se la- escapó. Exactamente. Técnicamente no se escapó. ¿Y por qué? Porque ella O sea, estaba... lo hizo, en los hechos lo hizo. No, la hizo En muy los bien. hechos lo hizo, la O hizo sea, de fue brillante todo lo que hizo porque Exacto. efectivamente aprovechó un descuido y una negligencia de la fiscalía y de los creyentes. ¿Sabes de qué me acordé? Perdona que te ¿De qué te interrumpa. acordaste? Me acordé que fue literal. Esto fue así. Mientras los abogados defensores de Karen Rojo estaban en la Corte Suprema escuchando el fallo de la Corte, Karen Rojo se estaba embarcando en el aeropuerto vía KLM para irse a Países Bajos. Así de cronometrado fue. O Así sea, de coordinado. Así de coordinado. Así Mira fue. nomás. O sea, para que seamos claros en lo que tú dices. Efectivamente, no se escapó el punto de vista técnico jurídico o legal, si usted Así es. quiere, pero en los hechos, campeona. Y por eso... Campeona. Campeona. Y por eso que yo creo, y por eso que, no más que creer, yo creo que estoy seguro de que el tiempo que ella ha estado presa en Países Bajos va a ser abonado a su pena, porque efectivamente ella estaba en libertad cuando la pena, la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal se ratifica. No, el de la Corte. No, sí. Pero el pero Tribunal es Oral de la ratificada. Penal, Sí, sí, tienes después van, razón. van Sí. a la Corte de Apelación y luego Sí, a la sí, Corte sí, Suprema. tienes razón, perdón. Cuando se ratifica la sentencia de la Corte del Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, lo que hace recién ahí comienzan las medidas en contra de la persona que fue condenada, es decir, tomar la presa y llevarla a un centro de detención correspondiente. Bueno, Correcto. ella estando en libertad sin ninguna medida cautelar, ella sale haciendo uso de sus derechos y por lo tanto cuando está en Países Bajos, el momento que ella se le todo lo que toma este proceso de extradición, 4 años. Que igual La- es harto tiempo. es mucho tiempo. Bueno, ella ha estado detenida en función de una condena O sea, dictada por privada un de tribunal en libertad. Chile, privada en Sí. Chile privada en Países Bajos por efectos de una resolución dictada O sea, en nuestro país. por un requerimiento de la justicia chilena. Correcto. Porque eso es. Acuérdate que ella cuando llega a Países Bajos se dicta una alerta roja por parte del Estado chileno, que esto está conectado a través de Interpol. Y finalmente ella es detenida, se ven unas cuestiones procesales previas, etcétera, y luego Chile formaliza el proceso de extradición. Entonces ahí es cuando ella queda privada de libertad. Entendemos que, y lo hemos comentado, ¿no es cierto?, que no está en una cárcel de un gran compromiso delictual, sino que más bien en un centro que yo recuerdo imágenes que era bastante amable, o sea, con áreas verdes. Lo que pasa es que las con cárceles en Europa y en actividades, países desarrollados, Países Bajos, Claro. los países nórdicos, no son como las cárceles de acá. O sea, Claro. básicamente son casi como
como un colegio, como un internado. Pero ahora, el tema es, y como para ir cerrando ciertas ideas, el tema es que no la puede perjudicar el hecho, aunque haya sido fríamente calculado todo, el hecho de que ella se haya ido a Países Bajos, porque no pesaba sobre ella una orden de arraigo y ya lo analizamos. Responsabilidad del Ministerio Público, responsabilidad del Consejo de Defensa del Estado como querellante. Hay un viejo aforismo, sí, jurídico que dice que el derecho no es para los tontos. Y lo que ella ha hecho justamente, en este caso, es aprovechar una condición legal, perfectamente legal, para salir del país. Otra cosa es el juicio moral que a su respecto cada persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo, pueda hacer, ¿no? No, sin duda. O sea, esa es otra área, digamos. Ahí uno puede decir, ¿sabes qué? Me parece totalmente reprochable, otros dirán que la hizo de oro, en fin. El punto es que eso está zanjado, o sea, eso no está en discusión. Lo que todavía sigue siendo un misterio, quizás no del todo, pero está ahí en veremos, es si efectivamente va a acceder a algún tipo de cumplimiento mixto. Yo creo que el hecho de que se le reconozca el tiempo que ha estado privado de libertad, sí, efectivamente, pero tengo la impresión, esto yo me la juego un poco, Gustavo, de que el tiempo que le quede probablemente sea cumplimiento efectivo acá en Chile, que no van a acceder a estas penas mixtas, creo. Mira, yo creo que... Yo creo que eso me aventura a pensar, pero no por una cuestión tan técnica, sino que, o sea, sí, por supuesto hay un sustrato jurídico que avala aquello, pero pienso más que todo ya que estamos viviendo tiempos de tanta señal, que son tiempos de señales. ¿Te das cuenta? O sea, no puede salir como la lectura que hace, por decirlo de alguna manera, la plaza pública, es que esta señora no le puede salir tan gratis. Pero fíjate la condena de 5 años y un día y llegar a Chile y decir, ups, ¿sabe qué? Ya llevo más del tiempo cumplido en Países Bajos y resulta que ahora me acojo al beneficio, entonces ya que yo estoy lista. Ahora, fíjate que yo creo que... cuenta? No, por supuesto. Eso desde el punto de vista del ciudadano promedio, del ciudadano observador, es como... Sí, no sería una buena señal, pero yo creo que el derecho justamente es el que nos separa de las sociedades bárbaras. No tú, Bárbara. No se entendía. Pero de la barbarie. De la barbarie. Exactamente. Y es justamente... Aquello que nos separa justamente la ley y el cumplimiento de ciertos procedimientos que nos aseguran que nuestros derechos van a ser evaluados en una condición de igualdad. Y fíjate que, no siendo de mi sector político, no estando de acuerdo con lo que hizo, etcétera, etcétera, fíjate que yo creo que el Estado podría comprometer su responsabilidad en materia de derechos humanos si es que no le otorgan este beneficio como se le otorga a cualquier otro preso o reo rematado, digamos, que técnicamente, como se le conoce en gendarmería, a este tipo de personas. La verdad, las cosas es que alguien además que ha mostrado buena conducta, de acuerdo a los informes y todo lo que hemos conocido, no creo que venga un informe desfavorable. Vengamos en que está, con todo respeto, una suerte de resort carcelario en Países Bajos. Pero eso no es responsabilidad de ella. No, sí está bien, pero o sea, ella no estuvo libre. Un poquito la pesada, digamos. ¿No? Bueno. No, pero no estuvo libre, pero no estuvo en la cárcel de San Miguel. No, sin duda. Estuvo en ¿Pero por qué tiene que dependencia especial del Centro de Educación Femenina. No, estoy comentando. No, por supuesto. Porque es interesante invitar a las personas a nuestros auditores y televidentes, a que analicen y discutan esto en sus casas. Porque aquí quiero formularte ya una pregunta cortita. Ya se nos está acercando el tiempo. Nuestra directora de podcast, nuestra hermosa Connie, ya nos hace un montón de señales. Ya está así, pero mira, dedito nos pone, nos da la autorización. Fíjate que lo que te quiero preguntar, porque aquí es un tema de proporcionalidad. Pasa que el caso Karen Rojo, yo creo que fue uno de los primeros casos de esta naturaleza en que, la cuantía, según la información que yo tengo, son 23 millones de pesos de lo defraudado. Tú dices 27, la verdad es que da lo mismo. Ya, redondeamos, son 30 millones de pesos la cuantía. Pero por esa cuantía y por esos dos delitos, ella termina siendo condenada con un cumplimiento efectivo. O sea, cárcel efectiva. Y yo me pregunto si hoy día, a la luz de todos estos casos que han pasado en el intertanto, entre que Karen Rojo estuvo, todavía está, ¿no es cierto?, en Países Bajos, ¿es proporcional o no es proporcional? Recordemos que a Katy Barriga, al parecer la fiscalía, ya corrígeme tú, Gustavo, pero le estaría, en teoría, va a solicitar la acusación 40 años, más o 35. Ponle 30.
Entonces la pregunta es, ¿esto será proporcional? ¿Hay una suerte de ensañamiento? A veces por otros delitos a Juan sangre son... Lo que pasa es que eso es muy interesante, porque en Chile vale más la propiedad que la vida de las personas, porque en términos proporcionales se castiga mucho más al que roba, al defrauda, etcétera, que a alguien que mata a una persona. Eso tiene que ver con un tema histórico del origen de nuestro Código Penal, pero no nos queda tiempo para eso. Pero claro, si a Juan Ramón Godoy, exalcalde de Rancagua, que defraudó en más de 2.300 millones de pesos a la... 2.300 millones de pesos, le dieron específicamente 16 años. Ya. Y en el caso de José Luis Yáñez, para irme, porque me voy a ir del Partido Socialista, me voy a ir a la UDI, creo que es de la UDI. Está muy democrático hoy día, me encanta eso. José Luis Yáñez, el alcalde de Algarrobo, que fue sentenciado también a 14 años, pero esta vez por 1.150 millones. Y claro, Katy Barriga está siendo cuestionada sobre 30.000 millones. Sobre 30.000 millones. Entonces, la verdad que la cuantía aparentemente, tiene que ver mucho con la prognosis de la pena, pero además tiene que ver con la reiteración de los delitos que se les imputan. Sí. Porque son varios delitos. O sea, estos alcaldes ya sentenciados a 14 y 16 años cometieron varias veces el mismo delito, digamos. Exacto. Bueno, vamos a estar atentos al caso, vamos a estar atentos a ver qué pasa una vez que llegue Karen Rojo. Solamente para terminar, por mi parte, porque tú despides el programa hoy día, Karen Rojo, recordemos que cuando estuvo en el juicio había harto movimiento alrededor de ella, harta gente protestando, harta gente enojada. Entonces vamos a ver qué conmoción causa cuando llegue a Chile y aterrice en nuestra capital. Bueno, yo creo, sin duda alguna que vamos a estar atentos a esto en los próximos días. Yo creo que la verdad que la gente no tiene mucha memoria. Yo creo que no van a haber mayores consecuencias mediáticas. Sí, los medios van a estar ahí, pero no la gente, creo yo. Ya. Así que, bueno, los dejamos invitados para hoy día a las... Hoy a las 5 de la tarde estreno nuestro programa, pero la gente que está viendo esto ya está viendo nuestro programa, Gustavo. Así que despide a nuestros auditores, a nuestros televidentes. Exactamente, despido a toda la gente que vea el programa, que esté atento a lo que viene. Hay muchas cosas y que esté atento al próximo programa, que algo nuevo vamos a tratar para que no perdamos la memoria. Eso, un abrazo, que estén muy bien y que tengan un lindo fin de semana. Chao, que estén muy bien. Chao. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Sobreseídos, abogados que hablan.